Hoy día hablamos con Nidia Balcázar Gómez. Nidia, es con gustazo recibirte hoy día. Te voy a presentar. Nidia es historiadora, nació en la Ciudad de México. En 2016 ingresó en al programa de posgrado en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde obtuvo grado de maestría con una investigación dedicada a la obra fotográfica de los hermanos Antonio y Juan Cachú Ramírez durante el movimiento revolucionario. Actualmente es doctoranda en el mismo posgrado, donde realiza su tesis sobre el uso del retrato en las prácticas creativas de visibilización y memoria, enfocando los fenómenos de desaparición en la América Latina, con la participación activa en diversos colectivos en México. Trabaja en diversos proyectos también de investigación, en trabajos de difusión vinculados a la microhistoria visual regional y la historia de la fotografía mexicana. Y yo creo que tu investigación está estrechamente conectada con el lugar donde está ahora. Yo creo que es importante que antes que empecemos, hablemos un poco del lugar de la entrevista que elegiste para hablar con nosotros. Ana María, muchas gracias por la presentación. Sí, para el día de hoy estar con ustedes, elegí este espacio que es la Casa de la Familia Cachú, que para mí es un espacio de memoria, es un espacio histórico, porque aquí es donde se conservan documentos y una parte importante de lo que es el archivo familiar. Entonces, para presentarles también algunas piezas y documentos que ellos todavía conservan, pues nada más que estar aquí y poderles presentar estas piezas desde este espacio, donde ha sido también un espacio de trabajo y ya de varios años. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿cuál es el desafío de hacer historia con imágenes? Bueno, el desafío es encontrar esas imágenes. En este caso, con el trabajo que hice sobre los hermanos Cachú y sus fotografías de la Revolución, fue un afortunado encuentro con una imagen en una exposición. Y esa imagen para mí fue detonadora para todo lo que fue la investigación sobre los hermanos Cachú. El trabajo después que se da con el archivo familiar, con los repositorios institucionales, al ver esas imágenes, uno de los retos más grandes precisamente fue la selección de las fotografías, la búsqueda en varios repositorios porque el archivo está disperso, y sobre todo trabajar las fuentes que me permiten hacer esos análisis de las imágenes. Todo ese trabajo de un mundo de imágenes y un mundo de información, el reto es ir desmenuceando, ir haciendo esta historia, irla tejiendo, ir viendo cómo van las líneas temáticas, cómo se van desarrollando. Y también otro de los retos de manera general de las imágenes es que necesitan un análisis muy minucioso, pero también cada imagen necesita su propia trayectoria. Es voltear a ver la trayectoria de cada una de las imágenes en todo el contexto, pero también en esas particularidades para ir cruzándoles y haciendo este diálogo que nos permita hacer una investigación más profunda. Sí, en relación a su investigación, hay dos imágenes que para mí son muy impactantes de su trabajo. Una de ellas es del rebelde J. Pérez Castro, que fue fusilado. Yo quería entender un poco más lo que es, y además que los hermanos Cachú escribían arriba sobre la imagen. Y esto a mí me hace un interés especial porque son inscripciones sobre la imagen. Y esta imagen es imagen de alguien fusilado. La otra imagen también que me llama mucho atención es una foto que está también en tu libro, que es del paciente número 5, Aurora Noriega. Son dos fotos que yo creo que son desafiantes en términos de lo que se ve y de lo que no se ve, de lo que se muestra y de lo que no se muestra
en términos de la propia memoria de estos sujetos que fueron fotografiados. ¿Esto fue una cuestión para ti en términos cómo elegir? Hay un debate sobre reforzar la discusión del muerto, que está muerto para siempre en esta imagen de los enfermos. Hay una discusión. Sí, sobre todo en la imagen del fusilado de Pérez Castro es muy interesante porque hay dos tomas distintas. Hay una toma que es horizontal, donde se ve perfectamente el cuerpo tendido sobre el piso. En una de las laterales se ven las botas y el sable, digamos, de parte del cuerpo ejecutor. Pero es muy interesante, hay otra toma que es mucho más fuerte porque evidentemente le dieron el tiro de gracia y totalmente la parte del cráneo está destruido. Y esa es una imagen muy fuerte, que de pronto dudé si la ponía o no la ponía en el libro, pero me parecía importante también por la forma de registrar. La forma de registrar también en una distancia hacia lo que es el sujeto, pero lo curioso es que esa fotografía forma parte de una secuencia de imágenes del acto de ejecutar a ese personaje, porque ese personaje es muy curioso cómo se da lo que es la aprehensión, cómo se ven en otras imágenes lo que es el cuadro de la caballería, y se ve el momento en que ya está ejecutado, pero también tenemos la imagen, los cachú también lograron tener la imagen del ejecutor encima de su caballo en una toma de contrapicada. Entonces una imagen muy interesante, digamos, de todo el acto ejecutor de ese momento, que nos da ese momento de violencia tan fuerte, que estamos hablando de 1914 en la ciudad de León, en lo que está ubicado en la parte occidente de México. Entonces, el ambiente y demás los testimonios de los diarios de la época, pues dan cuenta de este momento que fue muy importante también para la población. Y un aspecto muy interesante de los hermanos Cachú es que ellos inscriben en sus fotografías que nos aportan datos muy interesantes y muy puntuales. Por ejemplo, ponen la hora de la ejecución, 12:55, el lugar, nos muestran quién es el personaje y aparte, en un análisis que se hace, es de qué bando está ese personaje. Entonces, al momento en que uno conoce también digamos, la carga ideológica de los propios fotógrafos, nos vamos dando cuenta el momento que están registrando y también de qué lado en ese momento en situ, quiénes están liderando o están tomando esa población. Entonces, es muy interesante lo que le llamamos el texto y la imagen del iconotexto que está en ese registro. Y en el caso de Adela Noriega, recuerdo, Aurora Noriega, perdón, es una imagen en vertical que yo cuando la vi me sorprendió mucho porque esta mujer tapada, que está tapada del rostro con una manta blanca, pero muestra las laceraciones y los efectos de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces es muy impactante porque Juan Cachú, ya que estuvo acá en México, trabajó para lo que es la inspección sanitaria de lo que es el Departamento de Salubridad, y él hacía ese tipo de registros. Y yo quise incluirlo porque es parte de su trabajo, más allá del movimiento revolucionario, también es ver cómo él hace de alguna manera también un montaje de esas imágenes. Es quitar esta identidad con este paño blanco, pero también mostrando algo tan fuerte como son las laceraciones de una enfermedad terrible. Entonces, igual inscribe el nombre, la fecha, y es algo que hace falta también por descubrir. Seguramente esas imágenes forman parte hoy del archivo de salubridad. Sería muy interesante encontrar el expediente de esta paciente y ver también otros registros que de pronto se hacían. Entonces, una parte importante de aquí del archivo familiar es poder encontrarnos con este tipo de documentos, que por ejemplo esta
Es un documento Qué interesante, sí. que se le otorga precisamente el cargo dentro del Departamento de Salubridad. Entonces es ir pasando la información. Es muy interesante también que estos ejemplos que me pasaste son ejemplos importantes que me hacen, que me llevan a la segunda cuestión que quería hacerte, que es justamente cuál es el rol de esta experiencia fotográfica en las posibilidades de reconocimiento de futuros posibles para la historia de una localidad, una ciudad, una región, un país. Creo que aquí vale indicar un poco esta plataforma que yo me enteré cuando leí tu trabajo, que es sobre esta idea de una microhistoria visual. Sí, y nace de una preocupación de hacer esta pregunta. ¿Qué otros fotógrafos más hay de la revolución? Porque están los famosos, los más reconocidos, los que tomaron las fotografías de los personajes, de los caudillos, de los movimientos, digamos, y de los momentos más importantes de este suceso histórico. Pero ¿qué pasaba en las localidades, en estos poblados tan pequeños al interior del país? Y esa es una de las particularidades de los hermanos Cachú, que además de ser fotógrafos de estudio, que ellos se formaron en esta tendencia de fotógrafos del siglo XIX, de montar estudios fotográficos, pero con el momento que es la revolución, ellos tienen que salir y salen a documentar. Entonces hay un tránsito visualmente de lo que es el registro de la fotografía de estudio dentro del estudio a un tránsito de salir. Y son otras composiciones, son otros escenarios, son otros los personajes y son otras maneras de ver los sucesos y sobre todo considero que para ellos era sumamente importante estar registrando lo que ellos estaban viviendo. Además, que la particularidad es esto, de que ellos también eran teatreros. Entonces era un reciclaje ahí de que los montajes que se hacían en el estudio, pues también eran para el teatro. Entonces estas imágenes híbridas en donde uno se cuestiona, ¿son revolucionarios? ¿Es un montaje? ¿Realmente dónde está esa diferencia de quiénes son los actores del movimiento y a lo mejor las otras escenificaciones? Y eso lo podemos ver a lo largo de su trabajo, pero otra particularidad es que es un trabajo que registra desde las pequeñas localidades y todo un andar itinerante por una región que si bien ha sido muy estudiada durante lo que es la etapa de la revolución, pues no se conocían tanto a estos fotógrafos. Entonces nos aportan datos que incluso hoy se siguen reconociendo. Y hay datos interesantes. Por ejemplo, cuando he presentado algunas charlas sobre las fotografías, a veces en las redes sociales se comunican personas diciendo, yo tengo una fotografía firmada por los hermanos Cachú. O reconozco ese lugar en León en ese momento y mi abuelo me comentaba. Entonces, como esas imágenes desde una pequeña localidad pueden seguir detonando una memoria actual y se pueden seguir resignificando y se puede seguir conociendo información muy interesante al respecto. Y eso es ahí lo que yo le llamo esta microhistoria, partir de algo muy particular, muy del estilo de los Cachú, identificar en qué región se movieron, cuáles son sus particularidades para poder entender su estilo, y eso aporta a lo que es la historia general de la revolución en nuestro país, porque es algo que vamos reconociendo y que todavía creo hace falta muchísimo por estudiar, sobre todo que tendemos a centralizar las investigaciones y dejar fuera un poco los temas regionales y locales. Sí, es muy interesante porque cuando empezaste a hablar, hablaste de la fotografía que fue como si fuera la chispa para empezar toda esta
es tu investigación, que tiene una puesta en escena de mujeres con un soldado en el centro y el texto escrito sobre la fotografía: viva la democracia y nuestra bandera, muera el caciquismo. Está justo, oye, mira, qué interesante. Aquí está. Sí, sí. Y ellos producían algo por detrás de la imagen, tenían algunas inscripciones, algunas identificaciones, o era todo por arriba de la foto. Era por encima de la foto. Esta, por ejemplo, es muy interesante porque está impresa en lo que es el formato de una postal. De una postal. Ah, entonces tenía circulación también. Eso que es interesante. Es interesante, sí. Una manera de producir la memoria y garantizar en cierta medida esta circulación, compartir esta puesta en escena y crear un imaginario. Creo que eso es importante. Así, y esto es una imagen detonadora porque es una imagen teatralizada. Pero cuando la ves montada en una exposición sobre la revolución que fue en el 2010, la cédula de pronto nos daba una pista de la imagen, pero también era tramposa, porque al principio era una escena de la revolución, revolucionarios, decía revolucionarios, pero cuando lees al final de la cédula dice, en verdad eran unas señoritas que eran las hermanas de los hermanos Cachú, que se dedicaban al teatro y ellas están aquí. Ellas están ahí, entonces eso es una esificación, pero también, como también nuestra visualidad con los elementos revolucionarios nos deja llevar. Entonces esas carrilleras, los fusiles, la vestimenta, dices, claro, son revolucionarios. Hasta que ya empiezas a analizar más la foto y te das cuenta que son las hermanas y traen las vestimentas que también utilizaron en el teatro y empiezas a conocer parte de la historia. Incluso atrás se ve parte del escenario que después se nota en otras imágenes donde ellos toman a un grupo de un batallón. Entonces empiezas a ver las coincidencias y dices, claro, es una escena teatralizada. Por todo lo que me hablaste y por toda la investigación que hiciste, yo creo que la tercera pregunta que tengo para hacerte, que es nuestra pregunta final, un poco va a permitir que evaluemos justamente todo este conjunto de desafíos, porque estamos siempre tratando de defender la preservación del patrimonio. Pero mi pregunta es, ¿en qué medida este trabajo conjunto de los preservadores y de los investigadores, de la gente que hace preservación con fotografía y de los que investigan históricamente, no solo sobre los procesos fotográficos, sino sobre todo sobre la historia social que despliega de estas imágenes, cuál es el rol de este patrimonio fotográfico para justamente producir futuros posibles para esta sociedad que la experimentó? Esta es la pregunta. Pues yo considero que el trabajo es colaborativo. En todo el tiempo que he estado haciendo desde mi trinchera, siempre digo como historiadora, aunque por supuesto que uno tiene que entrarle un poquito a la conservación y a la documentación y al archivo, pero desde la trinchera como historiadora es estar creando redes colaborativas. De pronto aprender de los colegas que están trabajando con patrimonio fotográfico, ver cómo lo hacen, ver cuáles son las vías y estar haciendo este trabajo colaborativo es la forma en que podríamos trabajar de pronto en este caso con un archivo, digo que es mi gran preocupación, el qué va a pasar con este archivo. ¿Qué va a pasar con todos estos materiales que están aquí y que de alguna manera han encontrado un espacio en repositorios institucionales, pero no todo se va a poder
donar o no todo va a tener cabida. Entonces, ¿qué pasa con estos archivos familiares, con los archivos municipales que tienen una gran riqueza? ¿Cómo podemos ayudar, en este caso como historiadora, cómo poder ayudar a seguir conservando esto? Porque si bien se hace la investigación, se publica, se difunde, pero ¿qué va a pasar con estos materiales? ¿Hacia dónde van? ¿Qué futuro va a tener en unos 10 años este material? Y para mí esa es una de las grandes preocupaciones, pero también considero que es el gran empuje para saber qué es lo que se tiene que hacer. Y en este caso es una responsabilidad. A mí me parece que es una responsabilidad asumida, porque son materiales que pueden dar muchísimas más investigaciones. El trabajo que se hizo con los cachú es apenas un apunte, es apenas una presentación, pero hay una cantidad de materiales para contar sobre historia de la vida cotidiana, historia del teatro regional, historia de la salud, de muchísimos otros temas, pero lo importante es qué va a pasar con estos materiales, hacia dónde van. Y bueno, en este sentido es tomar de alguna manera algunos modelos o algunos ejemplos que se han trabajado con otros acervos para poder al menos por un primer momento tener un buen almacenamiento en casa, en archivo. Me parece que es bien importante que queden, que estén aquí, que se conserven, porque no solamente son los documentos y materiales. Tenemos algo muy importante aquí en casa, en este espacio, que son los testimonios, que esa historia generacional que va pasando de voz en voz y que también es parte de la propia historia de estas imágenes, es de esta trayectoria de las imágenes, y la familia son poseedores de toda esa riqueza de la memoria generacional, que curiosamente son mujeres. Si bien los fotógrafos son dos hombres, Antonio y Juan, son las mujeres, las hermanas Cachú Ramírez, las hijas Cachú Sampers y ahora las señoras Gómez y Moreno, quienes han mantenido ese legado de una tradición oral, de una memoria de su propia historia familiar y también de los registros. Porque aparte hay que decir, yo les digo que son las cachulas memoriosas, porque se acuerdan absolutamente de todo. Muy buena, qué nombre excelente. Pero ahora no puedo dejar de hablar sobre tu tema, es solo de un appetizer, algo extra, que se puede hablar un poco de su tesis de doctorado, que es un tema también muy, muy desafiante, que tiene que ver con toda nuestra América Morena, nuestras dificultades que todavía vivimos acá. Entonces, hablar un poquito solo para que tenemos una noticia de tu trabajo. Bueno, pues el trabajo doctoral, yo ahora me está costando mucho trabajo que salga, porque es un tema donde hay que respirar mucho y hay que apapacharse el corazón demasiado. Ahora dije, bueno, yo iba a seguir con los cachú, en qué momento cambié de tema, pero me parecía fundamental atender un tema que en el caso de México cada vez es más fuerte, que es el fenómeno de la desaparición de personas. Y para mí ya era una necesidad verla también desde esta, digamos, una línea de lo que es las imágenes. Me impactaba mucho ver las marchas de las madres buscadoras portando las fotografías de sus hijos, y para mí, en mi memoria, de alguna manera me hacían recordar las imágenes que yo tenía presentes, que eran las de Marco Antonio Cruz con el Comité Eureka en los años 80, pero fue un despertar de desde dónde, cómo viene, y por supuesto que me tuve que ir hasta el sur, hasta el cono sur, y empezar a ver los trabajos, sobre todo que me importaban, que eran estas prácticas artísticas de visibilización y memoria, que parten de la imagen fotográfica en el registro fotográfico con lo que son esta imagen de
de la familia buscando a su ser querido desaparecido, portando su retrato, que para mí es ese ícono de la desaparición en América Latina, y el trabajo conjunto con las organizaciones y colectivos de madres buscadoras. Hay artistas que están trabajando con ellas y que ahora desde el hacer textil están haciendo lo que son los fotobordados, que es una práctica también de visibilización. En el caso mexicano, bueno, cada vez va en auge, lamentablemente, así como el aumento de cifras de desaparecidos. Entonces, en eso va la tesis de doctorado. Es todo un recorrido visual de fotógrafos que se han dedicado a registrar el fenómeno y aterrizar en las prácticas artísticas en México con este ícono a través de la imagen. Es hacer presente a los ausentes. Sí, muchas gracias, Nidia. Tus palabras, tu investigación, tu testimonio fue muy rico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana.